Hoy vamos a avanzar el tema de espacios vectoriales. Dos operaciones se distinguen en un espacio vectorial. La primera es suma de vectores y la segunda producto de un escalar por un vector. Y en base a esto se cumplen o deben cumplirse algunos axiomas. Como les comentaba en clases anteriores, por ejemplo, un polinomio lo acomodamos como vector. Entonces, a partir de ahora, ya no le vamos a poner la flechita en los vectores. Vamos a decir, sea F un campo o cuerpo cuyos elementos se llaman escalares. Y sea B un conjunto cuyos elementos son vectores. Entonces, si decimos, si un elemento pertenece a B, es vector. Ya no le vamos a poner la flechita. Bueno, si en B se cumplen los axiomas siguientes. Primer axioma. B es un grupo abeliano o conmutativo respecto a la operación binaria, suma. Bueno, para ser un grupo abeliano deben cumplirse además algunos axiomas que los vamos a ir desarrollando. Entonces, el primer axioma para ser grupo abeliano, dentro del 1, el 1, la ley de la clausura o ley del cerrado. Diremos, para todo U y B que son elementos de B. Al decir pertenecen al conjunto B, estamos suponiendo que son vectores. Entonces, la ley de la clausura, ¿qué nos dice? La suma de estos elementos, también es otro elemento de B. Esto se conoce como ley de la clausura, ley del cerrado, ley de la clausura. Segundo axioma, para que sea grupo abeliano. Dentro del primer axioma está, ¿no? La ley asociativa. Entonces, para todo U, B y W, que son elementos de B, o sea, son vectores. La suma de estos podemos asociar U más B y el resultado de eso, del axioma anterior, sabemos que es otro vector, sumarlo con W. O asociar esta suma de otra manera, es decir, U más B más W.
el resultado es otro vector. La ley asociativa. Ley asociativa. Tercera acción. Existe un elemento E que es elemento de B, o sea, es un vector, tal que para todo U que pertenece a B, para todo vector, si hacemos la suma U más este elemento, no se produce el mismo elemento. O podemos conmutar E más U. Este elemento se lo llama neutro. Entonces podemos decir existencia del neutro que lo hemos designado con la letra E. Cuarto axioma. Para todo U que pertenece a B, existe un elemento menos U, que también pertenece a B, tal que si sumamos U más menos U, nos da el elemento neutro, o podemos conmutar esta suma, menos U más U. Este elemento menos U se llama el elemento simétrico. Entonces anotaré existencia del simétrico, que lo estamos designando como menos U. Hasta aquí podemos decir el conjunto B es grupo. Entonces, hasta aquí decimos, luego B es grupo respecto a la operación binaria suma. Pero ojo, B debe ser un grupo abeliano o conmutativo. Entonces hay un quinto axioma. El quinto axioma nos indica, para todo U y B que son elementos de B, entonces se cumple que U más B es igual a B más U. Esto se conoce como la ley conmutativa. La ley conmutativa. Ley conmutativa. Luego, ahora sí podemos afirmar, luego el conjunto B es grupo abeliano o conmutativo respecto a la operación binaria suma. Bien, ese es el primer axioma. Vamos al segundo axioma. El segundo axioma nos indica, para todo o para todo U que pertenece a B, o sea, para cualquier vector de ese conjunto de B, y lambda que pertenece a F, fíjense
Si U pertenece a B, entonces U viene a ser un vector. Y si lambda pertenece a F, lambda viene a ser un escalar. Entonces, el producto del escalar por el vector es otro elemento de B. Fíjense, acá estamos haciendo producto de un escalar por un vector. Cuando estuvimos estudiando la introducción a vectores, el producto de un escalar por un vector, lo único que hacía era aumentarnos en tamaños, reducirnos en tamaño, cambiar de dirección y tamaño al vector. Pero mantenía el paralelismo, ¿no? Bien, tercer axioma. Tercer axioma. Para cualquier vector, para todo U que pertenece a B, lambda y alfa pertenecen a F. Estamos tomando en consecuencia un vector y dos escalares. ¿Qué nos dice este axioma? Alfa veces lambda por U. O sea, del paso del axioma anterior, lambda por U era otro vector. A ese vector lo volvemos a multiplicar por un escalar, sigue siendo un vector. Pero la propiedad nos dice, podemos asociar los escalares y afectar al vector U. Entonces el resultado sigue siendo un vector. El cuarto axioma. Vamos a tomar dos vectores para todo U, B, que son elementos de B, y dos escalares. Lambda, alfa pertenecen a F. Este axioma lo vamos a dividir en dos partes, en dos incisos que son equivalentes. Primero, inciso A. La ley distributiva del escalar a la suma de vectores. Lambda veces U más B. Esto se puede desarrollar como lambda veces U más lambda veces B. El resultado U más B es un vector multiplicado por un escalar, sigue siendo un vector, y aquí esto pertenece al conjunto B. O el inciso B, si tenemos una suma de escalares, lambda más alfa, y esto afectamos a un vector U, se cumple la ley distributiva también, es decir, lambda veces U más alfa veces U. El resultado sigue siendo un elemento de B. Hasta aquí decimos B es un espacio vectorial, pero vamos a adicionar un axioma más, el quinto axioma. Para todo U que pertenece a B, existe un elemento 1 que pertenece a F, el elemento unitario, tal que 1 por U es un elemento de B. Entonces el espacio se llama espacio vectorial con elemento unitario. Bueno, el quinto axioma no es fundamental para definirnos un espacio vectorial. Bueno, un conjunto B que cumple estos axiomas se llama espacio vectorial. Luego, B es espacio vectorial sobre el campo o cuerpo
F. En el libro que estamos estudiando, que es Álgebra Lineal de Howard Anton, estos se presentan también de la siguiente manera. Usan este tipo de corchete, el conjunto B, el campo F, con la operación suma y la operación producto. Se presentan un espacio vectorial. Bueno, ¿qué operaciones distinguimos acá? Si vemos, para que sea grupo abeliano respecto a la operación binaria suma, aquí tenemos suma de vectores. Nuevamente suma de vectores, suma de vectores, suma de vectores. La ley conmutativa también es suma de vectores. Entonces, lo que decíamos, dos operaciones se distinguen. La primera, suma de vectores, y la segunda, producto de un escalar por un vector. Entonces, acá, a partir de aquí, producto de escalar por vector, producto de escalar por vector y así sucesivamente. Entonces, dos operaciones se distinguen, ¿no? La suma de vectores y el producto de escalar por vector. Esto nos define un espacio vectorial. Hagamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para ir ubicándonos en todo esto. Lo voy a borrar esta partecita para ganar espacio, ¿de acuerdo? Los nombres que hemos puesto. A ver, el ejemplo nos dice, queremos ver si es un espacio vectorial, analizar si el conjunto es espacio vectorial sobre el campo o cuerpo F definido como el conjunto de los números reales. Bien, el conjunto de vectores que vamos a tomar va a ser todos los vectores de dos coordenadas, representados por alfa 1, alfa 2, tal que alfa 1, alfa 2 son números reales. Queremos ver si este conjunto es o no un espacio vectorial. Lo único que tenemos que hacer es comprobar los axiomas. Si se cumplen los axiomas, podemos afirmar que es un espacio vectorial. Vamos al primer axioma, el 1, 1. El 1, 1 nos dice tomar dos vectores de B, sumarlos y ver si la suma es otro vector de B. Entonces, tomaremos el vector U, que esté dado por alfa 1, alfa 2, un elemento de B. Y el vector B, que sea alfa 1', alfa 2', también un elemento de B. Lo sumamos. Sencillamente lo sumamos. Si estamos en la suma usual de vectores, U más B. La suma usual de vectores consiste en sumar sus coordenadas, ¿no? Alfa 1 más alfa 1'. Alfa 1 más alfa 1'. Primera coordenada. Segunda coordenada. Alfa 2 más alfa 2'. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que responder? Si la suma de estos vectores es otro vector de B, ¿qué sucede aquí? Si U es un vector de B y B es un vector de ese conjunto, sus coordenadas son números reales. Y acá alfa 1, alfa 2, alfa 1', alfa 2' son números reales. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sumar dos números reales, el resultado es otro número real. Lo mismo en la segunda coordenada. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Este es un vector que pertenece a B, tiene la estructura algébrica de ser un vector de B. O sea, un vector de dos coordenadas donde sus coordenadas son números reales. El segundo axioma.
El segundo axioma lo pondremos escrito en 1, 2. ¿Qué podemos decir del segundo axioma? Si U más B hemos visto que es otro vector de B, sumado con otro vector de B, ¿va a ser otro vector de B o no? Va a ser, ¿no? El segundo axioma podemos decir cumple como consecuencia del axioma 1, de 1, 1, ¿no? No hay más que analizar aquí. Vamos al tercer axioma dentro del primero. Estamos queriendo comprobar si es grupo abeliano. A ver, tomemos cualquier vector U y sumamos más un elemento más el neutro. El vector U lo consideraremos el anterior, alfa 1, alfa 2. Es un elemento de B. ¿Cuál sería el neutro en este caso? El neutro. Tal que sabemos la información que U más el neutro nos da U. U más el elemento neutro nos tiene que dar el U. Entonces vendría a ser el vector nulo, ¿verdad? El vector nulo es de 2 coordenadas, 0 es número real, entonces pertenece a B. Si sumamos U más E, alfa 1 más 0 es alfa 1. Alfa 2 más 0 es alfa 2. Nos produce el vector U. Entonces el neutro existe. Ahí podemos decir, existe el neutro. Existe el neutro. Vámonos al siguiente axioma, el 4. Lo voy a poner por acá, el 1, 4. Dice, para todo U existe un elemento menos U, existe su simétrico. Entonces, el U lo podemos llamar el anterior, alfa 1, alfa 2, es un elemento de B. El menos U, ¿cómo sería el menos U? Menos alfa 1 menos alfa 2, que es otro elemento de B, tal que si sumamos U más menos U, ¿qué es lo que vamos a hacer producir? Alfa 1 menos alfa 1, 0. Alfa 2 menos alfa 2, 0. Y este es el neutro. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Existe el simétrico. Existe el simétrico, ¿verdad? Vamos al 1,5. ¿Qué decimos del 1,5? Está relacionado con el primer axioma, con el primero. Hemos comprobado que U más B es otro vector de B. U más B es otro vector de B. Si hacemos B más U, en vez de sumar alfa 1 más alfa 1 prima, tuviéramos que sumar alfa 1 prima más alfa 1, alfa 2 prima más alfa 2. Son números reales. En números reales se cumple la ley conmutativa. Entonces podemos afirmar, esto va a cumple como consecuencia de el axioma 1, 1, ¿verdad? Bueno, hasta ahí el primer axioma cumple satisfactoriamente, es grupo abeliano respecto a la operación binaria suma. Vámonos al segundo axioma, el 2. Consideremos un lambda que pertenece a F, pero el campo F es de los números reales, entonces lambda es un número real. Y U, el vector que hemos considerado anteriormente, alfa 1, alfa 2. Multiplicamos lambda por U. Eso va a ser lambda veces alfa 1, alfa 2.
Producto de un escalar por un vector, recordemos esta operación, va a ser lambda por alfa 1 y lambda por alfa 2. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que responder? Si lambda por u es otro vector de B, es otro vector de dos coordenadas donde sus coordenadas son números reales. U es un elemento de B, es este. Si es elemento de B, alfa 1, alfa 2 son números reales. Lambda pertenece al campo, o sea, es un número real. ¿Qué estamos haciendo aquí? Producto de dos números reales es otro número real. Lo mismo aquí. Entonces, ahora sí, estamos en la capacidad de decir esto pertenece a B. Cumple ese axioma satisfactoriamente. Vamos al tercer axioma. ¿Qué decimos del tercer axioma? Lambda por u del axioma anterior hemos comprobado que es otro vector de B. Si este vector lo multiplicamos por otro escalar, ¿qué va a suceder? Va a seguir siendo un vector de B. Entonces podemos afirmar cumple como consecuencia del axioma 2, ¿no? Cumple como consecuencia del axioma segundo. Bueno, vamos al cuarto axioma. El cuarto axioma basta comprobar el inciso A o el inciso B, cualquiera de los dos son equivalentes. Vamos al inciso A. Entonces, vamos a seleccionar un lambda que pertenece a F, un número real, U y B, el vector U que sea el que tenemos acá, alfa 1, alfa 2. El vector B que sea alfa 1', alfa 2'. Bien, del inciso 1 tenemos U más B. Eso lo multiplicamos por lambda. Lambda veces U más B va a ser lambda veces U más B, tenemos el desarrollo acá, alfa 1 más alfa 1'. Alfa 2 más alfa 2'. Bueno, si nos fijamos, es un escalar que multiplica un vector, afecta a todas y cada una de sus coordenadas. Introduciendo, vamos a tener, pongamos con corchete, lambda veces alfa 1 más alfa 1', primera coordenada. Segunda, lambda que multiplica a alfa 2 más alfa 2'. Bien, podemos esto desarrollar. Lambda por alfa 1 más lambda por alfa 1, lambda por alfa 1', como primera coordenada. Segunda coordenada, lambda por alfa 2 más lambda por alfa 2'. Bien, ahí tenemos el vector resultante, que lo podemos escribir ahora como un artificio, como una suma de dos vectores. El primer vector vamos a considerar primera coordenada lambda por alfa 1, más, entonces el segundo vector tendríamos que tomar como primera coordenada lambda por alfa 1'. Segundas coordenadas, lambda por alfa 2 y aquí lambda por alfa 2'. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si se puede desarrollar de esa manera. Fijémonos en el primer vector, lambda por alfa 1, lambda por alfa 2. Ese es el vector que teníamos aquí, es el vector lambda veces u. O sea, este es el vector que lo hemos llamado lambda veces u. Análogamente, este va a ser un vector que lo llamamos lambda veces el vector b. En consecuencia,
Esto puede ser desarrollado lambda veces u más b igual a lambda veces u más lambda veces b. Bueno, el último axioma, el elemento unitario, ya no es problema demostrar aquello. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Cumple todos los axiomas. Luego acá podemos afirmar que el conjunto de vectores de dos coordenadas es un espacio vectorial sobre F. ¿No es cierto? Hemos comprobado los axiomas en este ejemplo sencillo. Vamos a ver como un ejemplo 2. Vamos a hacer una pequeña modificación. A ver, el ejemplo 2 que nos diga el mismo enunciado, analizar si el conjunto es un espacio vectorial, pero acá pongamos una condición más. Que la segunda coordenada, tal que alfa 2 sea mayor que 0. Una pequeña modificación. Entonces, U es un elemento de B. Alfa 1, alfa 2 son números reales, además alfa 2 es mayor que 0. ¿No ven la condición que hemos adicionado? Como B es otro elemento de B, alfa 1', alfa 2' son números reales y además la condición alfa 2' mayor que 0. Ahora, sumamos los vectores. ¿Qué va a suceder? Alfa 2 más alfa 2'. Alfa 2 es una cantidad mayor que 0. Alfa 2' también es mayor que 0. Si sumamos dos cantidades mayores que 0, la suma también va a ser una cantidad mayor que 0. Entonces, alfa 2 más alfa 2' también es una cantidad mayor que 0. Se cumple la condición, entonces podemos afirmar que este es un elemento de B. El axioma 2, igual, va a cumplir como consecuencia de este axioma la ley asociativa. Vamos al axioma 3. U pertenece a B, entonces tenemos que alfa 2 es mayor que 0. Pero ¿cuál sería el neutro? Fíjense, el neutro es otro vector de B. Pero para ser vector de B, la segunda coordenada debe ser mayor que 0. Y en este caso va a ser 0. Entonces, ¿qué decimos?